Jesús vino a ser bautizado. Estaba Juan bautizando en el Jordán como lo hacía siempre, Venían de todas las tribus, de todas las aldeas, de todos los pueblos a ser bautizados por Juan para remisión de sus pecados. Venían y le decían: Juan, yo soy pecador, quiero ser libre de mi pecado, y allí lo bautizaban en el Jordán y simbolizaban que cuando se sumergían las aguas, el viejo hombre quedaba allí, y cuando salían de las aguas un hombre nuevo aparecía. Pero todos iban a Juan a ser bautizados, y Jesús hizo lo mismo. Jesús, antes de comenzar su ministerio, va hacia el río Jordán, va hacia donde estaba allí Juan, y él mismo va a bautizarse. A Jesús no lo obligaron sus padres, a Jesús no lo obligó la sociedad, a Jesús no lo obligó nadie. Él tomó la decisión, siendo Dios, de pasar por las aguas del bautismo. Por eso es tan importante bautizarse, porque hasta Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, fue bautizado y él sintió la necesidad de serlo para comenzar a desarrollar su ministerio para gloria del Señor. No fue de que alguien se lo introdujo, no fue de que alguien lo haya empujado, él tomó la decisión. Por eso el bautismo es una decisión. Repita conmigo: el bautismo es una decisión. Que Jesús haya ido a Juan a bautizarse habla de que el bautismo es importante. Repita conmigo: el bautismo es importante. No es que es algo de alguna forma que a uno se le haya ocurrido. Es un sistema que fue preparado desde los cielos y puesto en el corazón de Juan y aprobado por Dios y Jesús para que la gente pueda testificar de su cambio, pueda hablarle al mundo de que Dios existe y es verdad. En el bautismo, de alguna forma, viene relacionada la teoría, por ejemplo, de la resurrección. El viejo hombre queda muerto en las aguas y el que sale, un hombre resucitado, cambiado por el poder de Dios. ¿Me entiende? En el bautismo está también puesto, es tan importante que está puesta la regeneración. El hombre viejo queda allí abajo en las aguas y nace un hombre nuevo para gloria del Señor. Cuando nos bautizamos, el simbolismo está que el que queda debajo de las aguas es la criatura, el hombre creado por Dios. Pero el que sale cuando lo sacamos de las aguas es el hombre, hijo de Dios. ¿Me entiende? Todas estas cosas tienen parte en el bautismo. Por eso es tan importante. El que queda abajo de las aguas es el hombre, la mujer pecadora. Y la que sale del agua, el que sale del agua es el hombre y la mujer bendecida por Dios, cambiada por Dios, resucitada por Dios, transformado por Dios. Entonces Jesús tenía que pasar por el mismo ritual. Él tenía que pasar por la misma ceremonia, dándole la importancia y el valor que eso se merece. Repetí: el bautismo es importante. Repetí conmigo: el bautismo es una decisión. A Jesús nadie lo obligó. Él decidió por sí solo ir delante de Juan allí en el Jordán para ser bautizado. Repita conmigo: el bautismo es obediencia. El bautismo es obedecer a Dios. Nadie puede tocar el corazón de Dios que desobedece. Los que llegan al corazón de Dios son los que obedecen. Los que tienen una relación perfecta con Dios son los que obedecen, no los que desobedecen. Él decidió por sí mismo. No fueron sus discípulos, no fue el Padre que está en los cielos, no fue su mamá aquí en la tierra, ni su papá aquí en la tierra, ni sus hermanos que estaban con él. Fue una decisión personal, sabiendo que el bautismo es importante y sabiendo que él tenía que dar este paso de obediencia delante de Dios. Juan, cuando lo ve entrar a las aguas, lo miró fijo y le dijo: ¿qué haces acá? Y Jesús le habrá dicho: vengo a bautizarme. Y Juan lo miró y le dijo: pero yo no te tengo que bautizar a vos. Yo no soy digno de hacerlo, ni siquiera atar o desatar el calzado de tus pies. Yo tengo que ir a vos a ser bautizado por vos, no vos venir a mí a ser bautizado por mí. Jesús lo miró y le dijo: Juan, así se tiene que hacer y así conviene que hagamos. Bautizame.
y Jesús allí se habrá arrodillado, Juan se puso de frente, de costado de Jesús y allí lo bautizó, porque era necesario que así se haga. Por eso cuando nosotros damos el primer paso de fe, que es el bautismo, comenzamos a desarrollar una fe cristiana y las cosas comienzan a aparecer delante de nuestros ojos de una forma extraordinaria, porque hay puertas que se abren a través del bautismo, la obediencia, la decisión, se empieza a mover la fidelidad, la fe, se empieza a mover un montón de cosas que van a desatar bendiciones impresionantes sobre nuestra vida después del bautismo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Levanta tu mano conmigo y repetí: después del bautismo, los cielos se le abrieron a Jesús. No fue antes del bautismo. Jesús era Dios, pero era hombre. Y como hombre, Él tenía nuestras propias necesidades, nuestras propias dolencias, y tenía que pasar sus propias experiencias con Dios. Él estaba allí en los cielos y era parte de Dios, pero aquí en la tierra Él era el hombre y tenía que comenzar a desarrollar sus propias experiencias con Dios. Jesús cuando era niño, Jesús cuando era adolescente, Jesús cuando era joven antes del bautismo, no cuenta la Biblia que los cielos se le hayan abierto, pero luego del bautismo la Biblia dice que los cielos se le fueron abiertos a Jesús. Muchas veces nosotros queremos que los cielos se abran, pero no estamos dispuestos a obedecer en el bautismo. Queremos recibir cielos abiertos, queremos recibir destraves de situaciones, queremos recibir bendiciones, pero no estamos dispuestos a pasar por el bautismo. ¿Sabe? Muchas personas al pasar por el bautismo, luego en la semana se dieron cuenta de que estaban sanas de sus enfermedades. ¿Usted lo sabía esto? Muchas personas con vicios, después de pasar por el bautismo, se dieron cuenta que ya no necesitaban más ni el cigarrillo, ni el alcohol, ni las drogas, y fueron libres, especialmente en el bautismo de sus vicios. Y usted me dice, ¿cómo es esto? Porque el bautismo nos abre en los cielos. Los cielos se abren delante nuestro cuando nosotros nos bautizamos. Todas esas cosas que le clamamos a Dios y le pedimos a Dios y le imploramos a Dios muchas veces vienen a nuestras vidas después del bautismo. Dice que los cielos se le fueron abiertos. El favor de Dios cayó sobre la vida de Jesús, hombre, en aquel mismo momento. La bendición de Dios cayó sobre la vida de Jesús, hombre, en aquel mismo momento. La victoria de Dios, la unción de Dios cae sobre la vida de Jesús en ese mismo momento para gloria de Dios. Porque cuando Él fue bautizado, lo primero que ocurrió, después que Jesús fue levantado y salió de ese lugar, los cielos le fueron abiertos a Jesús. ¿Cuántos tienen cielos cerrados? ¿Cuántos hay que por ahí cuesta cambiar algunas cosas? Tal vez será porque falta ese acto de fe de poder bautizarnos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Levante la mano conmigo y repita: el Espíritu de Dios vino sobre él después del bautismo. Él obedeció, tomó la decisión y después de tomar la decisión se presentó delante de Juan y fue bautizado. En el mismo momento que lo sacan a Jesús, que lo levantan de las aguas, los cielos se le abren delante de él. Y el Espíritu de Dios cae sobre la vida de Jesús. No cayó antes, cayó ahora. No cayó cuando Él era niño, no cayó cuando Él era adolescente, no cayó cuando Él era joven. Los cielos se le abrieron y la presencia de Dios cayó en el mismo momento que Jesús salió del bautismo, que lo levantan del bautismo para la gloria de Dios. Escuchen, la autoridad de Dios cae con el Espíritu Santo sobre Jesús. Jesús era hombre, repita conmigo, era hombre, era hombre. Tenía nuestras propias necesidades, nuestras propias dudas.
Él tenía nuestras propias encrucijadas, Él tenía nuestras propias debilidades porque Él era hombre. Pero en ese mismo momento los cielos se le abren y sobre la vida de Jesús cae el favor de Dios, la bendición de Dios, la victoria de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios, dándole autoridad a Jesús. Usted póngase a pensar que antes que Jesús sea bautizado no comenzó su ministerio. Su ministerio comenzó después de ser bautizado. Antes de ser bautizado, Jesús nunca antes había hecho un milagro. El milagro comenzó, los milagros comenzaron después que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Antes de ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, la Biblia no habla de ningún milagro. Los milagros, el discernimiento, el poder de Dios, la fe de Jesús comienza a hacerse real después del bautismo, cuando recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe al Espíritu Santo. Escuche, tal vez en esta noche muchos de ustedes reciban la presencia de Dios. Y la presencia de Dios a Jesús le dio autoridad. La presencia de Dios a Jesús le dio autoridad. Y la presencia de Dios a nosotros nos da autoridad. La presencia de Dios a Jesús le dio discernimiento de espíritu. Y la presencia de Dios a nosotros nos da discernimiento de espíritu. La presencia de Dios allí a Jesús le dio don de milagros, don de fe, don de sanidad. Y la presencia de Dios a nosotros nos da don de milagro, don de fe, don de sanidad. ¿Me entiende? Antes de Jesús no estaba habilitado para hacer milagros porque no estaba la presencia de Dios sobre él todavía. Necesitaba el bautismo, necesitaba dar el paso de fe, necesitaba reconocer delante de toda la gente que él necesitaba pasar por el bautismo para que se cumpla por la Escritura, para que nadie quede exento de esto. Necesitaba la gloria de Dios y la presencia de Dios para hacer todos los milagros que hizo después. Cuando vos te bautizás, vos le abrís el corazón a Dios, la presencia de Dios cae, haciendo milagros en tu vida y llenándote de gloria y de victoria para gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Después Jesús comienza con la multiplicación, o mejor dicho, el milagro de cambiar el agua en vino. Después Jesús comienza con el milagro de los 10 leprosos, el milagro de cambiar las cosas de la tempestad, el milagro de sanar a los enfermos, pero todo comienza después, porque Dios necesitaba el Espíritu Santo sobre su vida, la presencia de Dios sobre él. Dios le da autoridad, Dios le da revelación, Dios le da poder a su Hijo a través del Espíritu Santo. Tal vez estás en esta noche, en este lugar, y vos necesitas lo mismo para enfrentar este año. Necesitas autoridad, necesitas revelación de Dios, necesitas poder de Dios. Esta noche es especial para que le abramos el corazón a Dios y para permitirle a Dios derramar sobre nosotros su presencia, su poder, su espíritu, para gloria de Él. Toca el hombro de tu hermano y decirle: vos necesitas la presencia de Dios sobre tu vida. La presencia de Dios sobre tu vida. Hermano, Jesús se para en un momento donde había una gran tempestad y sus discípulos pensaban que iban a perecer siendo pescadores. Y lo llaman a Jesús, que estaba durmiendo. Jesús lo mira y dice: hombres de poca fe. Se para allí en el frente de la nave y extiende su mano y ordena a los vientos y a la tempestad que calmasen. Y en el mismo momento que Jesús suelta la palabra, todo se hace una gran bonanza, una gran tranquilidad. Cesa el viento, cesa la lluvia, cesa las olas, cesa el mal tiempo. Los discípulos se miran acongojados y lo miran a Jesús como diciendo: ¿quién es este que hasta los vientos y la naturaleza le obedecen? Era el mismo que salió de las aguas y que Dios abre los cielos y derrama su presencia sobre él. Era el Espíritu Santo obrando milagros en la vida, dándole las herramientas a Jesús para que hiciese los milagros que tienen que hacer. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto dicen gloria al Señor? Levante la mano conmigo y repita. Dios confirma en el bautismo a Jesús como su Hijo. Muchas veces el bautismo es necesario para que nosotros seamos confirmados por Dios, a través de que los cielos se abren delante de nuestros ojos, a través de la llenura del Espíritu Santo y a través de esa voz audible que sale, este es mi Hijo amado, en él tengo. Vamos a leer el pasaje bíblico, dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos la escucharon, todos escucharon esa voz. Era el Padre Dios confirmando a su Hijo, dándole autoridad, dándole poder. Repita conmigo, Dios confirma a Jesús. Jesús comenzaba su ministerio y antes de comenzar a obrar milagros, antes de comenzar a predicar, antes de comenzar a hacer lo que él tenía que hacer, fue bautizado. Y los cielos se le abren, la presencia de Dios cae y una voz del cielo confirma a Jesús como Hijo de Dios. Confirma a Jesús como que salió de allí. Dios, cuando vos le obedeces, Dios te confirma como su Hijo. Cuando le obedecemos a Dios, Dios confirma nuestra vida como su Hijo. Dios respalda con esa voz a Jesús delante de todo el mundo. Dios dice, yo estoy con él con esa voz. Dios dice, mi presencia está con él, mi favor está con él. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre esa voz sigue allí repercutiendo en nuestro corazón. Yo estoy con vos, yo no te abandono, mi espíritu está con vos, yo te doy las fuerzas, yo no te abandono, nos dice el Señor, confirmándonos que también nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Dios valida a Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba aprobando a Jesús. Hoy en la parte industrial se escucha mucho esta palabra, validar. Validar, ¿qué es validar? Es demostrar gráficamente por un proceso o por un sistema de proceso que las cosas son bien hechas y lo que nosotros hacemos sale a la perfección. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo estaba trabajando en la industria farmacéutica, existía un departamento que se llamaba el departamento de validación. El departamento que aprobaba que todos los procesos farmacéuticos, químicos, estaban bien hechos y que estaban aprobados por normas que rigen esa determinada aprobación. Entonces el validador llegaba y te veía la orden de elaboración y te mostraba y te veía que todos los pasos se sigan al pie de la letra para que todo se desencadene de la misma forma y siga al mismo proceso de producción que da de alguna forma el resultado que uno busca. Entonces validar es aprobar que las cosas están bien, ¿me entiende? Que las cosas van bien. Y era lo que Dios quería hacer con su Hijo, aprobarlo delante de todo. Ya Juan cuando lo vio, lo aprobó y le dijo, yo no tengo que bautizarte, vos me tenés que bautizar a mí, yo no soy digno de atar ni tus zapatos. Pero ahora, luego de ser bautizado, una voz del cielo sale y le dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Padre validando a Jesús. El Padre diciendo, aquí estoy yo, este es mi Hijo, Él tiene el poder, Él los va a salvar, Él los va a bendecir, Él va a hacer milagro, Él es la luz, Él es la sal, Él es el agua de vida, Él es la resurrección de vida. Y el mismo Jesús que estuvo bautizándose en ese lugar, el mismo Jesús que los cielos se abren, el mismo Jesús que Dios allí le derrama su presencia y la voz del cielo lo confirma, está aquí en esta noche para tocar tu vida, tocar tu corazón, llenarte de su presencia, cambiar tu vida, enderezar lo que está torcido, levantar lo que se ha caído, obrar milagro en tu vida para que vos vivas una vida de bendición, de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús, para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en esta noche y hoy vamos a participar de la cena del Señor y lo vamos a hacer en fe. ¿Cuántos lo van a hacer en fe? ¿Cuántos quieren hacerlo delante de Dios? ¿Cuántos quieren
hoy participar de la cena del Señor. Y vamos a tener todo este nuevo grupo de hermanos que ya son hermanos nuestros, pero se confirman hoy delante del Señor para que participen de la Santa Cena también para gloria de nuestro Dios. Escuche, algo nuevo venía después del bautismo sobre la vida de Jesús. Algo nuevo viene sobre la vida de aquellos que se bautizaron y la vida de la iglesia después de este bautismo. Algo Dios va a desatar, algo Dios va a traer. La gloria de Dios va a descender y va a cautivar nuestra vida de una forma extraordinaria. Vamos a orar, vamos a buscar y la presencia de Dios va a caer trayendo rectificación de la palabra de Dios y de la unción de Dios sobre nosotros para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, Jesús fue llevado de allí al desierto por el Espíritu para ser probado, para ser tentado. Era necesario que Él sea probado como cualquiera de nosotros. Era necesario que sea tentado como cualquiera de nosotros y que pueda ser encontrado apto, que pueda tener victoria de esa tentación y que no caiga, para demostrarle al mundo que se puede permanecer santo, bendecido por Dios, y se puede negar la tentación y no caer en ella. Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Toca el hombro de tu hermano y decirle: Dios te está hablando. Decirle: Dios te está hablando. ¿Sabe? Jesús salió en victoria de esa tentación y comenzó su ministerio a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar. Y la fama de Jesús comenzó a crecer por todos lados. Cada vez que Jesús estaba allí predicando y enseñando, había alrededor de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Las multitudes lo seguían y estaban días enteros escuchando a Jesús hablar, porque le hablaba con autoridad, con esa autoridad que cayó de los cielos sobre su vida después del bautismo. Hermanos, el bautismo es importante, pero el bautismo es importante cuando le abrimos el corazón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren abrirle el corazón a Dios? Hermanos, Jesús está aquí para validarnos, para confirmarnos, para aprobarnos, para decir: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Ponete de pie en aquel lugar.